Sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas a nuestro curso online. Jesucristo el mismo ayer, hoy y siempre. Te recuerdo que estamos en nuestra cuarta y última unidad, discipulado y misión. Y vamos a concluir con un tema que lleva por título Creer en el Dios de la vida. Acercarnos al acontecimiento de Jesucristo, a su vida terrena, al drama de su pasión, a la manera como Él comprendió su muerte y al hecho de la resurrección, debe suscitar algo especial en nuestra experiencia de Dios. Es decir, el poder hacer este recorrido de encuentro con este acontecimiento de la persona de Jesús tiene que suscitar algo en nuestra vida de fe, en nuestra experiencia de Dios. Debe movernos a algo en nuestra reflexión, en nuestra comprensión, en nuestra manera de entender a Dios. Porque desde el principio hemos dicho que Jesucristo es el rostro de Dios. Que lo que ha querido Jesucristo es comunicarnos verdaderamente a Dios. Y yo quiero que hagamos esta reflexión sobre el Dios de la vida, partiendo de un autor que lleva por nombre José Ramón Busto Sáiz. Quiero compartir unos puntos fundamentales que él presenta en un texto que se llama Cristología para empezar. Y quiero que los meditemos un poco, que ampliemos un poco lo que él dice, que reflexionemos un poco alrededor de estos puntos que él nos presenta. Y el primer punto para ver con relación a lo que debe producir en nosotros toda esta experiencia de encuentro con la persona de Jesucristo es pensar en la fidelidad de Dios. Jesús, en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, versos 17 al 18, trae una hermosa afirmación. Dice Jesús: nadie me quita la vida, soy yo el que la da. Con esto Jesús está queriendo decir que su entrega es voluntaria. A él nadie lo obligó, a él nadie lo sometió. Él no llega a su muerte, decíamos en una lección pasada, él no llega a su muerte simplemente porque hay un complot hacia él. Él llega a su muerte queriendo entregar la vida. Nadie le quita la vida, él la entrega. Jesús ha sido fiel a la voluntad del Padre. Y ese Jesús que es fiel a la voluntad del Padre se encuentra con la fidelidad de Dios a él. Hay un hermoso pasaje del Antiguo Testamento, el Salmo 34, que dice: muchas son las desgracias del justo, pero de todas le libra el Señor. Guarda todos sus huesos, ni uno solo de ellos es quebrantado. Esto es lo que pasa con Jesús. Jesús es el justo que es favorecido por Dios, por su Padre. Es el justo que es acompañado por la fidelidad divina que es misericordia. Al mirar la persona de Jesús, todo el recorrido de su vida, podemos ver a ese Jesús sostenido por el Padre Dios, convencido de esa presencia amorosa del Padre. Y sobre todo en la resurrección se nota esa realidad, esa fidelidad de Dios hacia Él, hacia aquel que ha sido justo y se ha comprometido en la justicia, en la fidelidad. Al decir Jesucristo ha resucitado, estamos afirmando que no hay nadie más fiel que Dios. Al confesar que Jesús ha sido resucitado, estamos haciendo una afirmación sobre el ser de Dios. Él es fiel. Esa fidelidad se expresa en ese sostener a Jesús y en ese acompañarlo en la lucha contra el mal y sacarlo adelante en esa derrota del pecado y en esa derrota de la muerte. De hecho, según la Biblia, el hombre es inmortal no tanto porque posee un alma inmortal, sino porque Dios no puede permitir que quien ha sido fiel experimente la corrupción. Es decir, quien ha sido fiel tiene que estar junto a Dios, tiene que vivir la vida de Dios, tiene que recibir como recompensa el poder entrar en el mundo de Dios y vivir junto a Él. Eso es lo que ha pasado con Jesucristo. Después de morir, ha resucitado, ha ascendido y ha vuelto al seno del Padre. Dios ha sido fiel. Y esa experiencia de fidelidad es una experiencia que se extiende hasta nosotros.
Él ha sido fiel con Jesús y siempre es fiel con nosotros y lo seguirá siendo. Porque, insisto, la resurrección habla del ser de Dios. Del ser de Dios que es fidelidad y no se puede decir. Otra idea fundamental con relación a encontrarnos con la persona de Jesús es tener presente que Él vive. Jesús vive. Después de mirar todo este recorrido con relación a su persona, podemos decirlo a boca llena: hoy Jesús vive. Jesús está vivo en todo lo que es como Dios y hombre verdadero. Vive unido a Dios. Y no solamente vive unido a Dios, sino que hace experiencia de vida con nosotros. Se hace el encontradizo. Jesús sigue siendo hoy, a la diestra del Padre, Dios y hombre verdadero. A veces cuando uno le pregunta a la gente quién es Jesús, si es Dios o si es hombre, hoy uno se encuentra con una respuesta por lo frecuente que es. Frecuentemente se encuentra la respuesta que es decir que Jesucristo hoy es Dios, porque cuesta entender que es hombre, que hoy sigue siendo ser humano, está vivo siendo Dios y hombre verdadero, lo cual quiere decir que entiende nuestra fragilidad humana. Y porque entiende nuestra fragilidad humana, porque sabe lo que significa nuestro dolor, porque sabe lo que significan nuestras angustias, Él sigue caminando con nosotros, vive. Es el Dios de la vida que está con nosotros, pero es Dios y hombre verdadero. Por lo tanto, tiene una sensibilidad especial por cada uno de nosotros. No le es extraño lo que nos acontece y por lo tanto no puede ser indiferente frente a nuestra necesidad, por el contrario. Así como en su paso por la tierra se solidarizó con el pobre, con el necesitado, con el frágil, con el menesteroso, hoy Jesús que vive se sigue haciendo solidario a cada uno de nosotros y se sigue haciendo presente, de un modo especial a través de los sacramentos, muy particularmente en la Eucaristía, pero se sigue haciendo presente también en nuestra oración a nuestro lado en todo momento, porque vive en nosotros por la fuerza del Espíritu Santo. Jesús vive. Y creer en Jesús y en la experiencia de su resurrección de los muertos es tener la plena convicción que nosotros estaremos en la vida de Dios como Jesús. Es tener la convicción de aquello que nos dice la Sagrada Escritura. Él es la primicia de los resucitados. Nosotros seguimos en ese camino hacia Él. Eso quiere decir que nuestra vida no termina en esta tierra, sino que se prolonga. Eso quiere decir que nuestra vida es transformada. Nuestros seres queridos que han partido ya de este mundo van a esa experiencia de eternidad, a esa cercanía con Dios, esperando la resurrección en el día último, en el día del juicio final. Igual nosotros. Cristo ha inaugurado un camino de vida plena para cada uno de nosotros. Eso nos dice hacer el recorrido con Él, conocerlo a Él, creerle a Él, saber que ha muerto y ha resucitado por nosotros. Ha hecho un camino de apertura para todos nosotros de forma que podamos vivir esa misma experiencia, para que un día podamos estar plenamente con Dios. De ahí el compromiso de vida que hay que tener, en el seguirlo a Él, en el hacer la voluntad de Dios. Otro elemento fundamental a tener en cuenta, además de esa fidelidad de Dios, además de que Jesús vive, es tener presente que Jesús tenía razón en su enseñanza, en lo que comunicó, en lo que leemos en los evangelios. Dios es como Él nos los ha revelado, el Dios del amor. Y por lo tanto hemos de tener una relación con Dios teniendo presente eso, relacionarnos con Él como Padre. En su paso por la tierra, Jesús quiso mostrarnos ese rostro amoroso del Padre. Y por lo tanto, creer en ese Dios de la vida que ha resucitado a Cristo es creer en que Él es un Padre bueno, es un Padre que nos favorece, es un Padre que está de nuestra parte. Y que si Él es nuestro Padre, los demás son nuestros hermanos. Por lo tanto, hay que vivir ese compromiso de hermandad con los demás. Dios es nuestro Padre, como es el Padre de Jesús. Y en Él, en Cristo, todos hemos sido hechos hijos de Dios, para vivir en comunión de vida con Él. Eso tiene que hacer que nuestra experiencia de fe sea completamente distinta.
es pensar que hacemos parte de la familia de Dios, es lo que nos ha granjeado Cristo. Y si hacemos parte de la familia de Dios, va a decir la Sagrada Escritura, somos coherederos. Y si eso es así, significa que Dios quiere estar cercano a nosotros y nosotros estamos llamados a estar cercanos a Él. Y por último, hacer este acercamiento a la persona de Jesús y encontrarnos con Cristo resucitado es tener presente que el sentido de la vida está en ser como Jesús. No hay otro camino. Si de verdad nos interesa la persona de Jesús, si de verdad hacemos un camino de acercamiento a Él, la conclusión debe ser esta: el sentido de nuestra vida está en ser como Jesús. Estamos en este mundo para morir como Jesús y resucitar como Él. Él va a decir en su palabra, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Y es el camino de todos. Es el camino de morir, es decir, de vivir la entrega, de vivir el servicio, de vivir el desgastarnos por los demás en la presencia del Señor. Una vida de servicio. Y así resucitaremos con Él. Así experimentaremos siempre la novedad de vivir con el resucitado. Ser hombre, ser mujer, es ser como Jesús. Vivir como Él. Vivir en el compromiso de la entrega a la voluntad del Padre y del acercamiento al otro en el amor. Vale la pena ser como Jesús y seguir su itinerario. Ojalá que nosotros lo hagamos. Desde el comienzo hemos dicho que nuestro interés en este curso online no es el hacer un camino intelectual, simplemente. No es el conocer cosas, porque eso no tendría sentido. Es fortalecer nuestra experiencia de fe. Y esperamos que esto que hemos compartido en estas lecciones, en este corto curso de Cristología, nos ayude verdaderamente a vivir de mejor manera nuestra experiencia de Dios y a sentir al resucitado en nuestras vidas y a experimentar el compromiso de reflejarlo a Él. Tú y yo hacemos parte de aquellos que creen en el Dios de la vida, de aquellos que creen en el Dios de Jesucristo, del Dios que Cristo nos mostró con su palabra y con su acción, del Dios de Jesucristo que lo resucitó de entre los muertos. En Él creemos, y eso ha de notarse en nuestra experiencia de vida, en nuestra esperanza, en nuestra cotidianidad, en el compromiso en búsqueda de la voluntad de Dios y en el amor a los demás. Que el Señor nos ayude en este propósito y que esto que hemos reflexionado en este curso de verdad nos ayude para poder hacer ese camino. No se nos olvide que tú y yo somos discípulos, misioneros, y que ese ser discípulos misioneros se debe notar. Se debe notar en el fortalecer nuestra relación con el Maestro, con Jesucristo, como lo hicieron los primeros discípulos, como lo hicieron los apóstoles, para poder comunicar esa experiencia al mundo. La experiencia de que Cristo está vivo, la experiencia de que creemos en el Dios de la vida, la experiencia de que somos iglesia, una iglesia viva, una iglesia cuerpo de Cristo, una iglesia que comunica la presencia de Dios. Muchas gracias a todos ustedes por hacer parte de esta experiencia. Muchas gracias por abrirse a que reflexionáramos juntos estas temáticas que nos ayudan a comprender mejor la persona de Jesucristo, quien es el fundamento de nuestra fe. Ojalá que esto nos ayude a crecer en nuestro camino de fe y a vivir mejor nuestra experiencia cristiana. Muchas gracias, que el Señor los bendiga con abundancia y que los acompañe siempre.